Teniendo en cuenta entonces estos conocimientos, es que en el año 2015 la Liga Internacional contra la Epilepsia definió al estado epiléptico como una condición que presentaba dos tiempos o dos momentos importantes. El primer tiempo era el momento en el que existe ya un fracaso de los mecanismos responsables para la terminación de las crisis o el inicio de mecanismos patológicos que hacen que una crisis sea normalmente prolongada. A este tiempo se le llamó tiempo 1 y también determinaba que el estatus epiléptico era una condición que puede tener consecuencias a largo plazo en un momento determinado, provocando muerte neuronal, lesión o alteración de las redes neuronales según el tipo y duración de la crisis, y a este momento le llamó tiempo 2. Así, hay dos dimensiones operativas. El primer tiempo es el tiempo que debe persistir una crisis para ser considerada una actividad continua. Y esto se le llama T1. El segundo tiempo es el momento en el cual esta actividad continua ya pone en riesgo a la persona de lesión y consecuencias a largo plazo. Y estos tiempos van a variar de acuerdo al tipo de estatus epiléptico. En el estatus epiléptico convulsivo generalizado, el primer tiempo es a los 5 minutos y el T2 a los 30 minutos. Sin embargo, en estatus epilépticos focales, por ejemplo, el T1 va a ser a los 10 minutos y el T2 a los 60 minutos. Y en el estatus de ausencia, por ejemplo, el T1 va a comenzar a los 15 minutos y es desconocido el momento en donde este estatus comienza a provocar daño. Entonces, el T1 principalmente lo que nos va a determinar es el momento en el que debemos iniciar el tratamiento. Y el T2 es el momento en donde nosotros deberíamos esforzarnos para que el paciente no llegue con el estado epiléptico. Según la semiología, el estatus epiléptico lo podemos dividir en dos grandes grupos. El estatus epiléptico con síntomas o signos motores predominantes, como sería el estatus convulsivo generalizado, el focal motor, el mioclónico o el hiperkinético, y luego el estatus epiléptico sin signos motores predominantes, que acá consideramos a todos estos como estatus epilépticos no convulsivos. De acuerdo a la etiología, principalmente podemos decir que la etiología puede ser desconocida o conocida. Cuando es conocida, la llamamos estatus epiléptico sintomático y esto puede ser agudo cuando ocurre ante una lesión aguda como por ejemplo un ACV, un cuadro infeccioso, una intoxicación, pero también puede ser lesiones remotas como postraumáticas, postencefalíticas, enfermedades progresivas como un tumor, como enfermedades degenerativas o perteneciente a un síndrome electroclínico definido, como por ejemplo el síndrome de Lennox-Gastaut y el síndrome de Dravet, que comúnmente cursan con estatus epiléptico. Como vemos, las etiologías son muy variadas y también van a depender si se trata de un estatus epiléptico de novo o si es, por ejemplo, ocurre en un paciente que está en cuidados críticos. ¿Por qué el correlato electroencefalográfico? Porque, bueno, un estatus epiléptico con síntomas motores predominantes es fácilmente diagnosticado solo con la clínica, con la observación.
Sin embargo, los estatus epilépticos no convulsivos, sin síntomas motores predominantes, muchas veces los pacientes tienen sintomatología muy inespecífica, muy sutil, como podría ser una alteración de la conciencia, algún movimiento muy sutil en la cara o directamente un paciente que está en coma. Y acá no es posible hacer el diagnóstico sino a través de un electroencefalograma. El grupo de trabajo de la ELAE recomienda los criterios de Salzburgo para el diagnóstico de estatus epiléptico no convulsivo. Estos criterios son un poco complejos, pero al médico le facilita mucho el trabajo para la detección de un estatus epiléptico no convulsivo con una sensibilidad del 97% y una especificidad del 90%. Enfocándonos en lo que sería el estatus epiléptico convulsivo, que es lo que principalmente vamos a observar en una guardia, el concepto de que el tiempo de cerebro es fundamental, porque se trata de una emergencia médica en donde a medida que el tiempo transcurre y no frenamos el estatus epiléptico, la probabilidad de lograrlo es cada vez menor y la probabilidad de morbilidad y mortalidad van incrementándose en forma exponencial. Por eso es que después de los 5 minutos de una crisis tónico-clónica generalizada, el tratamiento debe iniciarse. Acá estaremos en lo que consideramos T1 de un estatus convulsivo. Y si esta actividad no la logramos frenar a los 30 minutos, sabemos que a partir de ese momento empieza a ocurrir algún daño cerebral que puede dejar al paciente con secuelas. El tratamiento para frenar las crisis debe ser entonces rápidamente implementado, tiene que ser adecuado, es decir, a través de tratamientos farmacológicos adecuados en la dosis adecuada y por la vía de administración adecuada, y todo idealmente basado en la evidencia. Sin embargo, como vamos a ver, no siempre tenemos evidencia científica para respaldar el tratamiento. El objetivo es terminar el estatus epiléptico tanto clínica como electroencefalográficamente lo más rápido y seguro posible. Para esto, para el manejo, tenemos que pensar en tener 3 acciones que se hacen en simultáneo. Primero, frenar las crisis. Segundo, evitar las consecuencias o las lesiones secundarias debido a las crisis. Y por último, tratar la causa subyacente. Todo esto en simultáneo. Entonces, en el cuidado inicial es el cuidado inicial de todo paciente crítico. Manejo de la vía aérea, la ventilación, la circulación, el monitoreo de los signos vitales, incluido la oxigenación, la corroboración de los niveles de glucosa siempre y la corrección inmediata y el aporte de tiamina. Es decir, lo mismo que se hace en cualquier paciente crítico. Muchas veces para el diagnóstico etiológico nos valemos de algunos estudios que son de rigor. Si el estatus epiléptico es nuevo, es decir, en un paciente que no tenía ningún antecedente, siempre es recomendado realizar un análisis de laboratorio con electrolitos y una neuroimagen, principalmente una tomografía, que es suficiente para poder evaluar las causas más complejas y que requieren una actuación más rápida. En ciertos casos uno puede preferir una resonancia magnética, pero la verdad que la mayoría de las veces con una tomografía es suficiente. Y también un electroencefalograma. De acuerdo a la sospecha clínica, por ejemplo, en el caso de fiebre, uno puede además tener que hacer una punción lumbar con examen del líquido cefalorraquídeo para descartar las causas infecciosas o inmunológicas, estudios toxicológicos en caso de sospecha y muy raras veces estudios metabólicos o genéticos. Si en cambio el paciente es un paciente epiléptico que ingresa por estatus epiléptico,
Acá lo recomendado es hacer un análisis igual de laboratorio con electrolitos y electroencefalograma en caso de que el paciente no recupere la conciencia. En algunos casos vamos a considerar hacer un dosaje de la medicación antiepiléptica, sobre todo cuando pensamos que el paciente puede no haber adherido bien al tratamiento y lo haya suspendido, y esto ser la causa de su estatus. Y también en ciertos casos consideramos hacer una neuroimagen o tomografía o resonancia magnética. Lo mismo en caso de fiebre, uno igual, por más que sea un paciente con el antecedente de epilepsia, debería considerar y descartar las causas infecciosas. Así es como entonces el estatus epiléptico va a evolucionar. La primera etapa, el T1, es el momento en el que fracasan todos los mecanismos normales para frenar una crisis y nosotros debemos entonces iniciar la terapia. Si esta terapia de primera línea fracasa, llegamos a lo que se conoce como estado epiléptico establecido, que sería el T2. Y acá se utilizan fármacos de segunda línea, en general antiepilépticos endovenosos, en dosis de carga. Pero si fracasan esta segunda línea de tratamiento, llegamos a lo que consideramos un estatus epiléptico refractario. Acá, básicamente, lo que se considera que es el momento en donde el paciente debe ser internado en terapia intensiva, debe ser asistido respiratoriamente porque vamos a iniciar tratamientos con anestésicos sobre todo. Y estos anestésicos los vamos a mantener por lo menos, en general, por lo menos 24 horas. Si fracasa ese tratamiento de 24 horas con anestésicos, llegamos a lo que se conoce como estatus epiléptico superrefractario, que entonces digamos, lo consideramos después de las 24 horas del uso de anestésicos, y esta sería la última etapa y la de peor pronóstico. Como vemos acá en el gráfico, la mortalidad en los pacientes va incrementándose de manera sostenida a medida que pasa el tiempo y pasan estas etapas, llegando en el caso de estatus epiléptico superrefractario a una mortalidad entre el 50 y el 60%. Bueno, ¿y qué tratamientos implementamos? Bueno, en la etapa temprana, en la etapa T1, que muchas veces también es la etapa prehospitalaria, el tratamiento más eficaz son las benzodiazepinas intravenosas. Estas pueden controlar y frenar el estatus epiléptico rápidamente en la mayoría de los pacientes. 2/3 de los pacientes frenan sus crisis con benzodiazepinas. Ejerce su acción la benzodiazepina aumentando la neurotransmisión GABAérgica, que es una neurotransmisión inhibitoria. De esa manera logra frenar el estatus y la crisis. Las benzodiazepinas más comúnmente utilizadas son el lorazepam, el diazepam, el midazolam y el clonazepam. Sin embargo, los estudios realizados comparativos entre el lorazepam intravenoso y el diazepam intravenoso para frenar estatus epiléptico no demostró superioridad entre uno y otro, ni siquiera más seguridad o menos complicaciones. Por lo tanto, diazepam y lorazepam intravenoso tienen la misma eficacia. Otros estudios, por ejemplo este, demostró que el midazolam intramuscular
cuando se lo comparaba con el lorazepam intravenoso para el tratamiento, tenían básicamente la misma efectividad, no había superioridad de uno sobre otro. En el midazolam intramuscular logró el cese del estatus en el 73% contra el 63% del lorazepam intravenoso. Por lo tanto, a partir de este estudio, consideramos que el midazolam es un tratamiento óptimo para un estatus epiléptico en fase temprana. Pero ¿qué pasa cuando las benzodiazepinas no funcionan? Que esto ocurre cerca del 30-40% de los estatus epilépticos generalizados. Acá ya se habla de un estatus epiléptico establecido y son las drogas antiepilépticas intravenosas las más utilizadas y con respaldo de evidencia científica. Contamos con fenitoína, valproato, levetiracetam, fenobarbital en nuestro medio, pero también la cosamida se probó en países que cuentan con este fármaco en forma intravenosa. Y si bien no hay evidencia clase 1 para elegir una sobre otra, lo que podemos es contar con lo que nosotros tenemos. En el caso en Salta, en el hospital contamos con fenitoína y fenobarbital y elegimos una sobre otra dependiendo de cada caso y de cada paciente. Pero si el tratamiento de segunda línea también falla, que esto ocurre en el 30-40% de los pacientes con estatus establecido, a partir de este momento nosotros vamos a considerar el tratamiento con anestésicos intravenosos. Por lo tanto, el paciente ya tiene que estar en un ámbito de una terapia intensiva y seguramente intubado. Contamos con los fármacos más utilizados para la anestesia, como es el midazolam, el propofol, o los barbitúricos como el tiopental o el pentobarbital. Siempre, en general, se eligen los dos primeros, ya que los barbitúricos suelen tener más complicaciones. Pero a la hora de la eficacia, cualquiera de los tres tiene una eficacia comparativa. El tratamiento con anestésicos en general se lo mantiene por 24 horas y luego empieza a bajarse lentamente la anestesia para corroborar a través de la clínica y de un monitoreo continuo con electroencefalograma si la crisis ha frenado. Si la crisis no frenó, llegamos a la última etapa, que es la que tiene un pronóstico más sombrío. Alrededor de la mitad de los pacientes van a tener, no van a sobrevivir a esta etapa, que se conoce como estatus epiléptico superrefractario. Y los que sobreviven muchas veces quedan con secuela. En esta etapa no hay una recomendación, no hay estudios, no hay guías de recomendación de un tratamiento sobre otro y lo ideal es acá identificar la etiología, porque muchas veces tratando la etiología podemos frenar y lograr lo que no se logró antes sobre el estatus epiléptico. Consideramos terapias múltiples, usar fármacos en combinación, fármacos antiepilépticos en combinación y elegimos los fármacos que son no sedativos. Acá es el momento también muy importante de
reevaluar las lesiones secundarias que puedan haber, como infecciones, problemas hematológicos, que marcan también el pronóstico del paciente y controlar al paciente con un monitoreo electroencefalográfico idealmente continuo. Y las alternativas en esta etapa de tratamiento podemos optar por varias. Ninguna está realmente estudiada y uno debería usar lo que tenga a disposición o con lo que uno cuente con más experiencia. Pero en general se considera ketamina, dieta cetogénica, usar fármacos por vía oral, por la zona nasogástrica, sulfato de magnesio en bolos, como se utilizan en las pacientes embarazadas. En ciertos casos uno puede probar piridostigmina, tratamientos inmunosupresores, sobre todo esto cuando uno considera que el estatus epiléptico podría tener una etiología inmunológica, y incluso hasta podemos llegar a pensar en tratamientos quirúrgicos o terapia electroconvulsiva en casos seleccionados. Para ir finalizando, nosotros tenemos este esquema, digamos, de tratamientos. En la primera etapa, en el T1, optamos por los tratamientos con benzodiazepinas intravenosos, lorazepam o diazepam en las dosis estas. En el caso que no contemos con vía intravenosa, contamos con midazolam intramuscular y ya cada vez menos con diazepam rectal. Si este tratamiento de primera línea fracasa, uno puede ensayar, siempre que estemos antes de la etapa 2, del tiempo 2, una segunda dosis de cualquiera de estas benzodiazepinas. Si esto falla, pasamos ya a la etapa 2 de estatus epiléptico establecido, y acá utilizamos fenitoína o fenobarbital o valproato o levetiracetam en dosis de carga por vía intravenosa. Y si este tratamiento falla, el paciente pasa a la terapia intensiva y es anestesiado con midazolam en dosis de carga o propofol, tiopental o ketamina. Y también, en forma simultánea, mientras vamos realizando todo el tratamiento y vamos investigando las etiologías, también tratamos de detectar las complicaciones sistémicas que pueden ocurrir y tratarlas. Principalmente las injurias musculoesqueléticas, como las fracturas, los problemas renales, las fallas renales que pueden ocurrir luego de por ejemplo, rhabdomiólisis con una necrosis tubular aguda, generando una falla renal, injuria cardíaca e injuria pulmonar. Y esto es muy importante tener en cuenta porque en algunos casos es lo que marca el pronóstico. Por eso
Si nos olvidamos de la atención, digamos, sistémica del paciente y nos enfocamos solo en el tratamiento del estatus, en algunos casos son estas complicaciones lo que puede marcar el pronóstico del paciente. Bueno, muchas gracias por su atención.